escenario actual donde ya se reconoce que China es un peligro. Y también tienes una investigación sobre el tema de las misiones médicas que se pone muy de actualidad por lo que acaba de pasar con Bahamas, ¿no? Así que, ¿por dónde quieres empezar? Así es. Bueno, curiosamente China tiene una presencia muy importante en Bahamas. Han dado muchos préstamos, han hecho una inversión, bueno, le salió medio mal y entonces hay una demanda, hubo una bancarrota, como ha pasado en otros países donde China ha hecho estas grandes inversiones y ha construido proyectos que terminan siendo un desastre, pero O ha prometido, como el canal de Nicaragua, que es una falsedad. Así, y en muchos otros, pero bueno, en Bahamas tienen una presencia muy significativa y muy peligrosa para este país porque Bahamas está a 50 millas de instalaciones militares muy importantes y de la costa oeste de este país. Entonces, se pueden vincular los dos. Yo llego a este informe que sacamos sobre Bahamas el 16 de abril, porque curiosamente el tema de los médicos, pues yo lo estoy trabajando hace muchos años, desde el 2010, haciendo muchas investigaciones, denunciando lo que es la explotación y la trata de personas. Fue Archivo Cuba el primero que dijo esto es trata por esta razón, y bueno, eso demoró unos cuantos años en que la gente le prestara la atención debida porque es la principal fuente de ingresos de Cuba. Pero bueno, yo hago este trabajo porque hice un programa con Mario Pentón sobre las brigadas médicas en general y a raíz de eso le llega a Mario un testimonio, unos documentos que Mario me pasa el contacto y yo entrevisto a esta persona con documentos, que eso es difícil. O sea, nosotros tenemos contratos de Guatemala, Uruguay, Ecuador, pero es muy difícil porque Cuba firma estos contratos bilaterales y los hace secretos. O sea, los socios se acuerdan no divulgarlos hasta años después que han terminado. Entonces, esta persona me consiguió ese contrato y contratos no solo de Bahamas con Cuba, sino de Cuba con los colaboradores y de Bahamas con los colaboradores. Ellos le llaman colaboradores a estos trabajadores que mandan al exterior, porque antes le llamaban revolucionarios, proletarios, luego cuando es más un negocio, ahora son colaboradores, pero en realidad son esclavos del gobierno cubano que le ganan dinero Entonces, ese trabajo da lugar, yo lo pongo en línea en nuestro sitio de archivocuba.org y sin en realidad hacer nada con él, explota en las Bahamas, porque ahí hay evidencia de que la mayor parte del salario, entre el 92% me parece, el 92% y el 16%, no, los cubanos se quedan entre el 8 y el 16% como mucho, los colaboradores. El resto O sea, los médicos, pasa, no son médicos, ahora te voy a contar. Es una brigada médica donde el contrato dice trabajadores médicos, pero la mayoría no son médicos ni enfermeros. Tienen ahí gente haciendo computación, moviendo camas. Es un subsidio al gobierno cubano prácticamente. Y es interesante, Juan Manuel, lo que está diciendo María por lo siguiente. María lleva bastante tiempo, como te ha dicho, desarrollando y documentando el tema de la explotación o la trata de bata blanca de las brigadas médicas cubanas en toda América Latina y el mundo. Ahí te puede contar el caso de Timor-Leste, por ejemplo, que está en África. Pero el asunto particular de Bahamas es que el gobierno de los Estados Unidos tenía a ese país, es decir, al gobierno de Bahamas, como si fuera una blanca paloma para colaboraciones, etcétera. Hace poco tiempo estuvo en una gira por el Caribe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y salta el tema de Bahamas. ¿Por qué salta? A raíz de esa investigación. Entonces, el gobierno de Bahamas se ha echado a correr ahora, ahí están las primeras planas de los periódicos, y el gobierno de Cuba también. O sea, el diario Granma ha publicado el tema, nuestros nobles brigadistas de las brigadas médicas, trabajadores de la salud que van a salvar vidas, van a ayudar, y desde el imperio se les ataca. No, esa documentación es quizás el instrumento más sólido que tiene el gobierno de los Estados Unidos ahora, hoy, para hacer política exterior correcta sobre los aliados estratégicos que debería tener Estados Unidos en el Caribe. Y es parte de lo que hemos visto, por lo menos en esta administración
de que está tratando de acercar el Caribe a Estados Unidos, quitándose de la égida de Cuba y, por supuesto, de Venezuela, que le entregaba petróleo barato. Entonces, sale esa investigación de María y da el traste con estas revelaciones. ¿Te puede decir más de la corrupción que hay ahí, etcétera? Fíjate lo de Bahamas, da la casualidad que ayer estaba yo conversando con una persona que en un famoso hospital universitario de aquí de los Estados Unidos se dedica a trabajar con pacientes extranjeros. Y de repente empieza a hablar de Bahamas y dice, bueno, es que la mayoría de los bahamenses tienen seguros médicos de Estados Unidos. La mayoría de los bahamenses vienen a Estados Unidos a curarse en los hospitales norteamericanos. Hay un intercambio entre los hospitales norteamericanos y el hospital de Nassau o los hospitales de las otras pequeñas islas, muy activo. Por lo tanto, es una ventana para Cuba entrar a la medicina norteamericana a través de Bahamas, por ese mismo sistema. Y hay otra cosa que a mí, que yo no sé si tú has investigado, pero que a mí me llama la atención, que es, hay en algunos países de América Latina, tú te encuentras que los médicos nacionales están en huelga pidiendo aumentos de salario. O no están en huelga, están pidiendo aumentos de salario. Y de repente esos gobiernos, en vez de aumentarle el salario a sus médicos, terminan contratando a médicos no homologados de otro país y pagándole probablemente lo que le deberían pagar a sus médicos. O sea, que no es porque hay ausencia de médicos en el país. En muchas de estas brigadas que dicen eso, se ha podido comprobar que no es que haya una necesidad de médicos. En el Caribe es probablemente cierto que hay una necesidad de médicos en muchas de estas islas, pero es muy fácil, esas islas lo que tienen que hacer es contratarlos directamente y pagarles y tratarlos con justicia, ¿no? Pagarles lo que le pagarían a un médico que contrataran directamente, pero en muchos casos... No, pero si se quedan, disculpa, si uno de esos médicos cubanos decide asilarse o salir, entonces no le dejan trabajar. No le dejan porque trabajar. no está homologado, ¿no? No, porque en el contrato con Cuba el gobierno se comprometió a no contratarlos directamente. O sea, eso es otro de los elementos de los contratos. Pero volviendo al tema, hay muchos países, hemos podido comprobar que a los médicos cubanos se les paga a veces 5 veces más de lo que se les paga a los médicos locales y en muchos casos los médicos locales están desempleados. O sea, eso solo sucede porque hay una voluntad política de subsidiar. Por supuesto. ¿No? Y Cuba fue muy inteligente porque Cuba ha entrenado a mucha de la gente que está ahora tomando las decisiones en los ministerios de salud. Por ejemplo, el otro día me encontré una isla, creo que es Trinidad y Tobago, donde el ministro de Finanzas y el ministro de Relaciones Exteriores, los dos fueron educados en Cuba. Y Fidel Castro mismo dijo que ellos captaban 1% de esos como agentes de Cuba. Y tú ves que están tomando decisiones. Empadronamientos de Seguro. votantes, etcétera. Mira, Cuba tiene especialistas en cosas muy curiosas. Tiene especialistas en mosquitos, especialistas en cucaracha, que hay pocos en el mundo. Tiene especialistas en murciélago, varios, en aves tropicales, en mariposas, en arañas, etcétera. Bueno, yo conocí uno de esos especialistas que venía aquí a Nueva York y trabajaba incluso en el Museo de Ciencias Naturales y no sé cuándo. Y quería quedarse. Y digo, ¿por qué no te quedas? Dice, porque si me quedo entonces no me contratan. Mientras venga como parte de la Academia de Ciencias, seguro, soy recibido. Pero si yo me quedo, entonces mi título no sirve para nada. Eso es parte de la trampa que hacen entre gobiernos. Pasa con los médicos, o sea, los países que reciben a los médicos, en el caso de Bahamas hay 2 oftalmólogas y un optómetro, que le llaman médicos, los optometristas no, que yo entiendo no son médicos, pero bueno. Son los que te miden la vista. En la mayor parte de los países que hay médicos, el gobierno que los recibe se salta todos los requisitos que le requieren a cualquier médico local o extranjero y contrata a los cubanos. Si el cubano se queda, no lo permiten. Te voy a contar cuando regresemos de la pausa lo que me pasó a mí con el presidente de Uruguay, después que lo entrevisto, ya fallecido, Batlle, y ese tema de las vacunas cubanas y de los médicos cubanos. Ya regresamos. Bueno, continuamos hablando del tema de Bahamas porque tiene mucha actualidad. Yo creo que hoy Marco Rubio tenía algún tipo de reunión, ¿cómo? Así es. Afortunadamente este país le ha decidido dar importancia al Caribe,
que estaba como O sea, esta noticia relegado. se está publicando en la prensa de Bahamense. Esto salió en la prensa de Bahamas la semana pasada, todos los días hubo un artículo, incluso en primera página, con el desmentido del ministro de Salud, Que decía el ministro de que Relaciones le pagaba Exteriores. directo a los médicos cubanos. Exacto. No, bueno, el informe que se los robaron, pero no desmintieron el informe. Ah, no, El vamos a informe investigar. Vamos a investigar a ver trato qué es lo entre que gobiernos. pasa, pero lo que tienen que hacer es publicarlos. Todos estos países que publiquen todos los acuerdos, todos los anexos, todos los memorandos, todos los gastos para que vean lo que es el esquema que tienen montado, que es mintiéndole a sus propios pueblos, subsidiando una dictadura. En Bahamas hay acuerdos bilaterales con Cuba para entrenar carceleros, los oficiales de aduana, que hacen una dictadura haciendo eso. Los perros en los aeropuertos le están O dando... sea, Cuba entrena a los bahamenses, no al revés. Pero yo vi por ahí que hay más maestros o profesores que médicos. Hay 130 educadores cubanos en las islas del archipiélago. El archipiélago de Bahamas tiene 700 islas y Cuba lleva 20 años con una misión educativa. Yo he tenido oportunidad, después ¿Para que qué? sale este informe, me contactaron 2 que estuvieron en esa misión educativa y ahí hicimos un segundo informe que solo está en inglés porque teníamos la traducción y tuvo un fallo, entonces no se ha montado la traducción al español, pero llevan años explotando a los maestros cubanos. Algunos se han incluso ahogado tratando de huir, otros han Pero desertado. ¿qué misión cumplen los maestros ahí? Los maestros cumplen, ellos enseñan matemática, física, idiomas, una serie de materias que no dudo que sí, que están aportando, educación especial. Por ahí es que empezó la misión. Parece que con personas bien preparadas de Cuba, ¿no? Pero también es una explotación. Entonces están los acuerdos que yo publiqué, incluso emails. O sea, no hay ningún adoctrinamiento ni nada en el trabajo que hacen. Eso no lo sé. Que yo sepa, no lo sé. Pero bueno, tú sabes que en las misiones cubanas se mandan agentes. Pero que entonces también. pagan por esos maestros. Pagan por Sí. esos maestros. Bahamas paga por esos Sí, sí, maestros. sí. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio en el cual debe haber corrupción de parte de funcionarios, porque esto es un proceso que lleva muchos años. El asunto es que ahora es lo que ha destapado María sobre que ha tenido los contratos que se ocultan. Entonces, al tú tener los contratos, por supuesto, es una bomba en Bahamas. Pero si son de gobierno a gobierno, deberían ser públicos, no se creen. No, pero el Exactamente. gobierno de Cuba, o sea... No, pero digo, pero el estábamos gobierno de hablando Bahamas China. debería publicarlo. Estábamos hablando de China, Sobre que haya todo tenido por la que ir- transferencia de recursos, ¿no? Bueno, es que ese es el problema. Es decir, nosotros una vez participamos juntos, María y yo y otros colegas, incluso su esposo Enrique García, en una conferencia sobre cómo es que opera el aparato cubano, por ejemplo, en algo tan noble y amigable como la diplomacia. El área de noble tiene la diplomacia. El área de influencia Sí, de Cuba terreno de espionaje. en el manejo diplomático, incluso no para recolectar información, sino en el área del adoctrinamiento, lo acaba de decir, o como una bolsa económica, que es lo que tienen con las brigadas médicas cubanas. Ese es el asunto que hay que cortar de raíz. El Departamento de Estado ha dicho, ahora que tenemos al secretario Marco Rubio, ha dicho, ok, una iniciativa es todos aquellos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y hasta su familia y exfuncionarios que hayan participado en el tema del esquema de la explotación de bata blanca de los trabajadores de la salud, no van a recibir visa para entrar a los Estados Unidos. Sí, es una herramienta importantísima y un golpe directo, pero lo que hay que ir es a cortarle los fondos directamente a la dictadura. Pero todo esto explota por esto, por el anuncio Claro. del Departamento de Estado que van a expandir el programa. Que por cierto, la gente no lee, no hace un pequeño estudio. Esto se trata de una ley que está vigente en los Estados Unidos del año 2000, que es la ley contra la trata de personas de este país. O sea, por ley, Estados Unidos podía haber impuesto sanciones de este tipo y más hace muchos años, pero por cuestiones, vamos a pensar, políticas o de acercamiento con Cuba que hubo en ciertos gobiernos de este país, no se hizo. Lo que está haciendo el Departamento de Estado está en A lo línea. mejor estaban pensando en traer una brigada médica aquí, tú no sabes.
Si trajeron la colmenita, que es explotación de Pero si- adoctrinamiento pero si de los hubo un niños, y la excongresista, exhibieron por todo ya el ¿Hubo país. un congresista que quería traer una medicina de Cuba aquí? ¿O tú No, te has no, no, olvidado de espérate, eso? si USAID dio dinero para la brigada cubana del ébola en África y dio dinero para la brigada cubana en Haití. Y sabe Dios si todavía lo dan, o lo daban hasta hace No, lo poco, dan, ¿no? fueron cortados Hasta los que fondos. se lo han cortado. No, aquí hubo el intento de hacerlo, porque yo me acuerdo, Hillary Clinton fue a Haití y yo llamé al Departamento de Estado en aquel entonces, después del terremoto en el 2010, y dije, alerta, ¿cómo van a dar dinero si esto es trata de personas? De hecho, tenía un trabajo del 2011 sobre Haití específicamente que le tiene que generar a Cuba mucha plata porque hay muchos gobiernos y organizaciones internacionales dan dinero para la ¿Y este brigada trabajo cubana. dónde se puede leer y ese documental dónde se puede ver? Bueno, el documental lo tenemos aquí, está en las redes sociales y lo vamos a seguir reproduciendo. Y si María cumple su palabra ¿Cómo que conmigo, eso? María siempre cumple la palabra. vamos a hacer una presentación especial sobre el maridaje entre China y Cuba, próximamente una conferencia. Y eso, el tema de Bahamas se puede leer en la página de Archivo Cuba. Está un poco complicado entrar, tenemos que hacer ciertas modificaciones. Si las personas entran a archivocuba.org, a la página en inglés, la sección que dice Medical Brigades, Brigadas Médicas, donde dice país Bahamas. Ahí están todos los documentos y está el trabajo, María, conjunto que es muy conjunto. extenso. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tú sabes que Trump desechó ya un tercer término, pero en vez de mencionar un heredero político, ha mencionado dos. Un poco maquiavélico, ¿no? Cuando regresemos de la pausa, tendremos aquí pues una democracia.